Número 8, vamos a trabajar los derechos de la propiedad. Entonces, bueno, a mí me encanta darla porque es una manera de entender que la titularidad es diferente. Todo lo que nosotros estudiamos en nuestros países, todo lo que entendemos de la hereditaria, de la cosa, todo aquí es diferente. Entonces, bueno, es de las cosas que más nos ayuda a aprender cómo uno se puede hacer dueño aquí de una casa, de un local comercial, de lo que uno compre como propiedad inmobiliaria. Siempre recordar que una propiedad lleva tres cosas juntas, ¿ok? Lleva la tierra. No sé si siempre me han escuchado a lo largo de esta semana que toda propiedad lleva una porción de tierra. Es que siempre hay tierra. Realmente la identificación de la propiedad es la identificación de la parcela. Entonces, esa propiedad lleva tierra, ¿ok? Lleva el real estate, que es lo inmobiliario, que son todas esas mejoras que el hombre ha construido encima de la tierra. Pero juntas crean una propiedad inmobiliaria que entrega derechos de propiedad dependiendo de la tenencia que la persona tenga. ¿Ok? Se puede tener el título, pero pudiera tenerse el título de manera limitada y no poder disponer de él. ¿Ok? Entonces ya van a ver que no basta con tener la tierra, con tener el derecho sobre la propiedad, sino que va a depender de la forma en cómo tú te hayas hecho dueño y en la forma en que te ha dado esa tenencia el título. ¿Ok? Y eso se ve desde el derecho de propiedad. Lo primero que nos vamos a estudiar son los componentes físicos de la Tierra. La Tierra tiene tres componentes físicos que la acompañan. Cuando tú eres dueño de la Tierra, tú tienes derechos aéreos, derechos de la superficie y derechos del subsuelo. Esos son los tres componentes físicos de la Tierra. Esos derechos que te acompañan como dueño. ¿Hasta dónde eres dueño aéreo? Hasta donde la ley te lo permita. ¿Ok? ¿Por qué la ley? Porque la ley te pone regulaciones. Tú tienes códigos de construcción, tú tienes códigos de zonificación. Quizás si yo tengo una porción de tierra en el downtown de Atlanta, o en el downtown de Orlando, o en el downtown de Miami, mis derechos aéreos sean más amplios, porque yo allí puedo construir arriba quizás un edificio de 50 pisos. ¿Ok? Pero si estoy en un condado como en el que yo vivo, que es Gainesville, el terreno irregular, montañas, ¿ok? O ustedes van para allá a construir en Florida, no sé, ¿sí? En una ciudad más rural, ¿ok? Quizás en este momento no tengan permiso de códigos de construcción para construir un edificio de 50 pisos. Yo aquí no puedo construir un edificio de 50 pisos, así tenga el terreno, ¿ya? Entonces, la ley es la que te va a colocar esa condición de hasta dónde tú eres dueño sobre el aire arriba de tu propiedad, ¿ya? Porque el Estado te regula como dueño, ¿ok? Derecho de la superficie, ¿ok? Son los derechos que están sobre la tierra y se ven afectados por un derecho que se llama derecho ribereño, concepto que nos vamos a estudiar para el examen, ¿ok? Toda esta lámina es importante. Entonces, derecho ribereño son las propiedades que colindan con las riberas de un río o cauce de agua. Cuando tu propiedad y tu tierra tiene derecho ribereño, ella puede verse afectada por dos situaciones. El terreno puede tener acreción y erosión. El terreno tiene acreción cuando él aumenta por efecto del agua y el terreno puede tener erosión porque disminuye por efecto del agua. Entonces, esto ocurre normalmente cuando las propiedades tienen derecho ribereño. Y los derechos del subsuelo también se refieren como derechos minerales, ¿ok? Y son los derechos que tenemos con lo que está debajo de la superficie, en el subsuelo. Si tú compras un terreno y allí hay un pozo petrolero, la explotación de ese pozo petrolero es tuya, no es del Estado.
Entonces, en este país, el dueño de la tierra también es dueño de lo que está en el subsuelo, ¿ok? De todas esas riquezas que están en el subsuelo. La propiedad como objeto, como lo que está construido por el hombre, se clasifican en dos grupos. Uno lo vamos a conocer como propiedad inmobiliaria, real property, y la otra la vamos a conocer como propiedad personal. Todas las propiedades tienen ambos, ¿ok? Si yo me posiciono o ustedes se posicionan en sus casas hoy, aquí donde yo estoy, ahí donde ustedes están, el espacio donde están, tienen propiedad inmueble y tienen propiedad personal. ¿Por qué? Porque las paredes, las ventanas, el techo, el piso, las puertas se han convertido en propiedad inmueble, ¿ok? Pero lo que está dentro, los muebles, el televisor, mi escritorio, la computadora, así estén dentro de mi propiedad, siempre van a ser propiedad personal, porque no están fijadas de manera permanente, ¿ok? A la tierra. Entonces, propiedad inmueble, todo lo que se ha fijado a la tierra. Propiedad personal, lo que se puede mover. ¿Es importante? Claro que es importante. Cuando tú tienes una propiedad inmobiliaria y la quieres convertir en propiedad personal, lo vas a hacer con el método de separación. Pero si quieres convertir una propiedad personal en una propiedad inmobiliaria, lo vas a hacer con el método de anexación. Un bien personal que en algún momento ha sido personal, que en algún momento ha podido moverse de un sitio a otro porque no está pegado de manera permanente en la tierra, también recibe el nombre de fixture, accesorio fijo. El examen se los llama accesorio, elemento, objeto fijo. El fixture y considerar un objeto que antes fue personal y ahora es fixture, normalmente crea un conflicto en las propiedades, pero también crea un problema en los contratos de renta, sobre todo en los contratos de renta comercial. ¿Ok? Muchas veces el inquilino contrata un inmueble sin nada, ¿cierto? Y él le hace mejoras. Esas mejoras a veces siguen siendo personales, pero otras veces se convierten en objetos inmuebles, en fixture, porque cuando termine el contrato de renta, el inquilino nunca las va a poder mover. Lo va a tener que dejar allí pegado al inmueble. Se quedaron pegados para el resto de la vida. ¿Ok? Entonces, los tribunales, ante esos conflictos, ¿ok? Han creado el famoso criterio de Irma, para identificar a través de cuatro criterios si un objeto es fixture o sigue siendo propiedad personal. Les van a preguntar uno de los criterios o algo que no es un criterio fixture, ¿ok? Entonces, los cuatro criterios son intención, relación con la propiedad, método de instalación o de anexación y adaptación. Por eso las cuatro letras que conforman el IRBA. Hasta ahora, la pregunta que sale en el examen es pedirle a ustedes algo que no es un fixture, algo que no consideran las cortes para ese objeto fijo. Entonces, pudieran colocarle término de disposición, tiempo de instalado. No importa que tenga 30 años de instalado o que tenga un mes o 2 días, en 2 días, en un día, una vez que lo instale, de inmediato puede convertirse en un fixture. ¿Ok?
Estoy rentada, se rompió la ventana, la cambio. Desde el día que la pongo, ya es un fixture. ¿Ok? Era propiedad personal mientras que la tuve sin instalarla. Pero una vez que la instalé, se convirtió en un fixture. ¿Ok? Entonces, básicamente opera para eso. Como cuando se contratan esas propiedades comerciales, normalmente se contratan sin nada de modificación para el negocio que se va a instalar allí. ¿Ok? Muchas de las cosas que instalan los inquilinos terminan convirtiéndose en fixture. Entonces, por eso, ante esas disputas de que el dueño dice es un fixture y el inquilino dice, no, yo me lo voy a llevar, ¿ok? La Corte ha creado estos criterios también con la intención de que se puedan definir que son fixture y no crearle un daño a la propiedad cuando lo quiere separar. Nos podemos hacer dueños a título de personas que son propietarios del mismo inmueble de dos formas. Propietarios individuales y propietarios concurrentes, ¿ok? Un solo dueño, varios dueños. Siempre ustedes me preguntan quiénes pueden ser dueños de una propiedad. Tú puedes comprar una casa con tu peor enemigo. No importa, ¿ok? No importa. Tu peor enemigo y tú pueden comprar una casa. No importa, ¿ok? No es que tienes que comprar casa con tu esposo, con tu familia, no. Tú puedes comprar una casa con quien tú quieras, ¿ya? Compras una propiedad y necesitas un cosigner, necesitas alguien que te acompañe. Esa persona que te va a acompañar no tiene que ser tu familia. Puede ser cualquier persona, ¿ok? Entonces, por eso les digo que pueden comprar propiedades con quien ustedes quieran. Cuando compran individualmente un solo dueño, ese título, esa titularidad se llama enseveralty, ¿ok? Y cuando hay dueños concurrentes, por supuesto, concurrent ownership. Concepto importante para el examen, propiedad separada, salidora. La propiedad de los matrimonios antes de casarse. Pero los matrimonios, también como en nuestros países, pueden hacer acuerdos prenupciales para que antes de casarse separen la titularidad de los bienes dentro del matrimonio. Pero tendrían que hacer un acuerdo prenupcial. Primera pregunta. Los componentes físicos de los bienes raíces, que son los derechos aéreos, de la superficie y del subsuelo, no incluyen uno de estos cuatro. ¿Cuál es el que no se considera un componente físico de la tierra? La D. Correcto. La propiedad personal permanentemente unida al terreno se convierte ¿en qué? La C, un accesorio fijo. Correcto, un fixture. Un accesorio fijo puede ser convertido en propiedad personal. ¿Por qué método? La acreción, No, ¿cómo? ¿no? Fijo, Separación. separación, claro. ¿Cómo lo separa? La propiedad que pertenecía a los cónyuges antes del matrimonio, ¿cómo se llama? Propiedad separada, ¿la ves? Separada, correcto. David compró 10 cajas de teja en una ferretería local. ¿Qué tipo de propiedad son para David esas tejas si no se han instalado? Propiedad personal. Correcto, muy bien. ¿Qué tipo de derecho se incluye en una propiedad que bordea un río o curso de agua? Derechos ribereños. Ribereños, correcto. Entre los cuatro criterios que usa una corte para determinar si un artículo es considerado legalmente un fixture, no se incluye uno de estos cuatro. Adaptación y sanción de artículos relevante a las intención, términos de disposición. Recuerden que el fixture es el criterio IRMA. Momento Los criterios comienzan con cada una de estas palabras. que no es
términos de disposición y tiempo instalado. D. Correcto, muy bien. ¿Ok? Cuidado aquí que aquí puede aparecerle tiempo de instalado. Es la que está apareciendo nueva. Ok, ¿cómo nos hacemos dueños? ¿Verdad? Un dueño debe tener sobre la propiedad los 4 derechos universales que lo acompañan. Él debe tener derecho a la disposición, al uso, a la posesión y a la exclusión. Él debe tener la disposición del título. Él puede entregar el título, él puede vender, él puede regalar la casa, él puede alquilarla, él puede subastarla, él puede donarla. ¿Ok? Tiene derecho de uso e incluso puede disponer quién la va a usar. Por eso la puede dar en arrendamiento. La puede poseer él y decidir quién más la posea. Y él puede excluir a quien no quiera que entre a su propiedad. Entonces él tiene esos 4 derechos universales. Tener esos 4 derechos universales nos entrega la titularidad más amplia como dueño, que es el dominio absoluto, fee simple estate, pleno dominio normal. Se llama de esas 3 formas. ¿Ok? Y ese es la titularidad más amplia como dueño. Cuando nosotros tenemos fee simple estate, nosotros nos hacemos dueños de esa propiedad. En los títulos, en las escrituras, se dice el tipo de tenencia que está recibiendo. Entonces, en este caso, cuando dice fee simple estate, nosotros nos estamos haciendo dueños. Podemos disponer del título. Quien tiene el título es el dueño de la propiedad. Y otra característica importante que nos vamos a estudiar, más para una pregunta de examen, es recordarles a ustedes que el tamaño de la propiedad no tiene nada que ver con el tamaño de dueño. No eres dueño, dueñito, dueñote. No eres inquilino, inquilinito, inquilinote. Ah, si la casa es de 20 habitaciones, soy dueñote. Pero si la casa tiene 2 habitaciones, soy dueñito. No, eso no existe. Entonces, el tamaño de la propiedad no tiene nada que ver con tu condición de dueño. Solo eres dueño, no importa cuántas habitaciones tenga tu casa. Ok, esta venimos ahorita. Ok. Pero dentro del real estate de Estados Unidos hay varios tipos de tenencia. Entonces, no solamente existe el fee simple estate, ¿ok? Sino que hay varios, ¿ok? Formas de tener la tenencia sobre la propiedad. Este concepto tenencia se los van a colocar en el examen como tenencia, patrimonio o dominio, ¿ok? Cuidado aquí, tenencia, patrimonio o dominio. Quizás en algún momento también derecho. Les están hablando de lo mismo. Entonces, la ley americana contempla la forma más amplia de titularidad, que es el fee simple estate. Esa es la más amplia. ¿Por qué es la más amplia? Porque te entrega el título y te entrega la disposición del título. Esta es la única titularidad que entrega disposición. La única que tiene disposición. Ah, no solo es que tengo el título y soy el dueño, es que yo puedo disponer de ese título. En este caso, como cosa más sencilla, yo puedo vender la propiedad. ¿Ok? Pero hay otras tenencias, hay otros dominios que entregan título, pero no entregan disposición. Y ese es el famoso life estate llamado vitalicio. En nuestros países, el life estate lo hemos conocido legalmente como usufructo. ¿Ok? Usufructo. Aquí se llama vitalicio. Ahorita los vamos a estudiar uno a uno. ¿Ok? Pero esto es para que entiendan cómo operan las tenencias.
Entonces, el vitalicio entrega título, pero no entrega la disposición. Cuando una persona que tiene la disposición, en este caso un fee simple estate, entrega un vitalicio. ¿Cómo se entrega un vitalicio? Yo puedo entregar esta casa a mi madre hasta que mi madre muera. Mi madre recibe un vitalicio. Ella tiene el título, pero ella no puede disponer de ese título. ¿Ok? Hay algunas ventajas legales, económicas, patrimoniales, ¿ya? Para entregar los vitalicios. Para eso es que el americano lo utiliza. Ok. Pero también existen otras tenencias que entregan posesión, que entregan uso y disfrute de la propiedad, pero no entregan título, que son las famosas tenencias de alquiler. ¿Ok? Entonces, estas son tenencias, dominios de alquiler, de renta. Esto es cuando entrego uso, disfrute y posesión del inmueble en un contrato de renta. También nos lo vamos a estudiar con detalle más adelante. Comenzamos con el dominio absoluto. Vamos a comenzar y a detallar cada uno de ellos. Entonces comenzamos con el fee simple estate. Eres dueño, estás comprando como dueño. El título es tuyo. Tienes título y disposición del título. Cuando se compran propiedades, se pueden comprar de dos maneras. Se pueden comprar propietario único y se puede comprar como titularidad plural, con varios codueños. La ley prevé a lo largo de los 50 estados dos formas de hacerte dueño de la propiedad. ¿Quién escoge el tipo de titularidad? Tú, cuando vas a comprar, nadie más. Normalmente el abogado de cierre pregunta con anterioridad qué tenencia quieres cuando hay concurrencia de dueños. ¿Ok? Estoy comprando con mi hermana. Entonces, cuando estoy comprando con mi hermana, ¿ok? Normalmente ahorita yo atendí este año, comenzando el año, a una señora que compró con su hija. Bueno, la hija compró con la mamá. Entonces, es normal que en este caso el abogado de cierre pregunte qué titularidad quieren. ¿Ok? ¿Cómo desean comprar? Los dueños pueden escoger entre dos titularidades. Dos. Tú puedes comprar tenencia en común, tenancy in common, o puedes comprar mancomunada, joint tenancy. Señores, cada tenencia da consecuencias legales a futuro. ¿Ok? Pero tú escoges cuál quieres. Cuando una persona, cuando dos, tres o más personas compran tenencia en común, cada uno de los propietarios puede disponer at will de la propiedad. La puede dejar en herencia a sus herederos. Puede dejarla en testamento. Puede disponer de ella a futuro. En este caso, si yo compro una casa con Carolina en tenencia en común y yo muero, yo antes de morir pude haber dejado claro, escrito en un testamento, que mi parte de la propiedad va a quedarle a mis hijos. Listo. La dejé en herencia. Eso solo se puede hacer cuando los dueños compran en tenencia en común. Solo aquí. No hay otra forma de hacerlo. Pero Carolina y yo pudimos haber decidido comprar joint tenancy, tenencia mancomunada. Y si Carolina y yo compramos joint tenancy y yo muero, la ley no me permite dejar mi parte a mis herederos legales. No me lo permite. Porque cuando tenemos joint tenancy y muere uno de los codueños, hereda el codueño o los codueños que quedan vivos. Heredan los socios dentro de la propiedad. Los socios tienen derecho de supervivencia. Sobreviven sobre toda la tenencia.
Entonces, cuando yo compro la casa con Carolina y le decimos al abogado, queremos mancomunada, si yo muero, la casa le queda completa a Carolina. Si Carolina muere, la casa me queda completa a mí. ¿Ok? Entonces es importantísimo cuando se compra definir qué tenencia deseas. Existe en Florida otro nombre para las tenencias mancomunadas de esposos. Son mancomunadas, ya van a ver por qué. Y se llaman tenancy by the entirety. Pero esto es una joint tenancy, cuidado aquí. ¿Ok? Esto es una misma joint tenancy. Y en el caso de los matrimonios, cuando compran en joint tenancy, si muere uno de los cónyuges, la propiedad le queda al cónyuge que ha quedado vivo. ¿Ok? El estudiar esto, más que entender las tenencias, también nos deja claro, ¿ok? Que hay que tener testamentos obligatoriamente o fideicomisos testamentarios. Para el examen, solamente tendrían que saber cómo se hereda, quién le queda la casa, para que ustedes identifiquen qué tipo de tenencia tiene la narrativa del examen. ¿Ok? También debo recordar que para tener una mancomunada, obligatoriamente debe estar presente el PIT cuando la mancomunada es de socios, ¿ok? La de los cónyuges no la exige, pero la de los socios sí, debe tener presente el PIT. El PIT significa que el título debe haberse hecho en el mismo momento, que ambos tienen el mismo porcentaje de participación y que todos tienen la posesión. Entonces, apréndanse que debe haber posesión, porcentaje de participación, interés, perdón, título y tiempo. No puedo haber comprado yo una casa el año pasado o un local comercial el año pasado y hoy querer venderle la mitad a Derly y nosotras querer tener mancomunada. No podemos, porque yo tengo un título anterior, ¿ok? No me lo permiten, ¿ya? Solo me lo permiten cuando es de esposo, ahí sí, ¿ok? Mi esposo compró, luego entro yo, él me vende a mí la mitad, ¿ok? Y luego entramos ambos en el título, entonces ahí la mancomunada de esposos sí se puede dar, pero para socios no, no se puede, ¿ok? Deben comprar en el mismo momento para poder tener una mancomunada, obligatoriamente. Ok, vamos a devolvernos para sacar estas dos preguntitas de aquí. Entonces, la propiedad de los bienes raíces, tal como está definida en el capítulo 475 de los Estatutos de la Florida, incluye cualquier derecho o patrimonio sobre la tierra y oportunidades de negocio, ¿verdad? Esto no incluye un derecho relacionado a qué. ¿Cuál es lo que no está regulado por el 475? Los lotes de cementerio. Correcto, muy bien. Eso lo vimos como en la unidad 3, una cosa así. Dos. En la uno, Ah, es que lo estaba estudiando. Por eso me acuerdo. ok. ¿Qué derecho, mal traducido como interés, otorga la titularidad sobre la tierra? ¿Cuál de estas te da el fee simple stay? Ya la vimos, la acabamos de ver. La A. La, No, tenencia en la B, común. La B, la B. la común, esa es la más amplia. Tenencia en común. Ok, ok.
Una tenencia mancomunada entre esposos significa que los bienes raíces son propiedad de quién? Un matrimonio. Un matrimonio. Cuidado aquí, no existe un matrimonio sin matrimonio. No existe una unidad de hecho. Las unidades son de derecho, ¿ok? Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de propiedad, verdad, más amplio? ¿Cuál sería el dominio más amplio? La B. La B, correcto. Ujú. Muy bien. ¿Ok? Ahora sí vamos a las tenencias. Recuerden que las van a identificar por quién hereda. ¿Ok? Por quién hereda. ¿Ya? Entonces dice, Juan, Carlos y Jesús fueron copropietarios de una parcela de tierra. Carlos murió y la parte del terreno que le correspondía se distribuyó de acuerdo a su testamento como parte que dejó a la herencia de sus herederos. ¿Qué tenencia tenía Carlos? Si dejó a los herederos. La C, tenencia en común. Correcto, muy bien. Xavier y Erika son socios de una propiedad hace muchos años. Xavier muere y Erika pasó a ser propietaria de la parte que correspondía a Xavier y no los herederos de Xavier. ¿Qué tenencia tenían? Mancomunada entre esposos. No, No, son la A. socios, no son Un joint. esposos. No son esposos. Ah, son Claro, Joint socios. tenants. claro, son socios. Cuando quieran esposo te lo van a decir, ¿ok? Ok. Listo, ok. Una afirmación incorrecta acerca de las propiedades. Una incorrecta. Léanlas con detalle que ya lo vimos también. La C. Correcto, muy bien. El tamaño, ¿no? Tú como Sí. que no es terrenito, terrenote. Ajá. Samuel y José tienen una relación de negocio. Samuel muere y José se queda con la parte de la propiedad y esta no pasó a los herederos de Samuel. Seguramente, ¿qué tenían ellos? Son socios, ¿qué tienen? La A. No, La la A de B, no. tenencia en La común. B, correcto, muy bien. Ok. ¿Cuál es la afirmación incorrecta? Ok, quizás no lo ven, pero lo recuerdo, ¿ok? No puede un vitalicio dejar la propiedad a través de testamento, porque no puede disponer de ella. El vitalicio no dispone del título. Entonces, esta es la respuesta incorrecta. A ver. Ok. La tenencia mancomunada con derecho de supervivencia solo se puede crear cuando están presentes, ¿qué? Esas cuatro cosas que necesitamos. B. B. Correcto. En bienes raíces, posesión conjunta entre cónyuges se define como ¿qué? La B. Correcto. Muy bien. Ok. Vamos a estudiarnos el vitalicio. Entonces, ¿cómo entregamos un vitalicio? ¿Quién entrega un vitalicio? Solamente puede entregarlo el que tiene el fee simple estate. Solamente puede entregarlo la tenencia que tiene la titularidad y la disposición del título. Y eso solo lo tiene el fee simple estate. Él entrega un vitalicio a un tercero con la condición de que va a ser dueño de la propiedad mientras viva. ¿Ok? Como va a ser dueño de la propiedad mientras viva y el vitalicio no puede disponer del título, el fee simple estate que lo entrega debe entregarlo obligatoriamente
con una de estas dos condiciones, obligatoriamente. Entonces, yo entrego un vitalicio a mi mamá con una condición de que a la muerte de mi mamá la propiedad pase a mi hija. Recibiría la propiedad un tercero. Ese tercero se llama nudo propietario. ¿Ok? Dominio o nudo propietario. Por último, para los dominios, recordar que se llaman patrimonio, dominios, tenencia, derechos. ¿Ok? Vamos a estudiarnos los temporarios, son temporales, porque son los patrimonios o tenencias que se reciben para el alquiler, para el inquilino. ¿Cómo recibe el inquilino? Entender que no entregamos aquí ni título ni disposición, pero ese dominio que tiene el inquilino, el tenant, a la hora de tener un contrato, tiene un nombre legal, ¿ok? Y da unas consecuencias legales. Entonces, la más usada, cuando hay un contrato y hay fecha de terminación preestablecida de ese contrato, se llama tenencia por año. Yo hago un contrato a un año, yo hago un contrato a año y medio, a 14 meses, a 16 meses. Hay contrato y desde que se inicia el contrato hay fecha de terminación. En este caso recibo tenencia por año. La segunda, hay contrato, pero no hay fecha de terminación. Entonces, esto sería una tenencia mes a mes. ¿Cierto? Esto sería lo que se recibe, por ejemplo, para los huéspedes de un Airbnb. Hay contrato, pero no sabemos la fecha de terminación exacta. Normalmente en alquiler es la renta mes a mes. Y la última se llama tenencia por tolerancia y ocurre cuando ha terminado el contrato y sin haber renovado un nuevo acuerdo, el inquilino permanece en posesión del inmueble. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque, bueno, hay consecuencias cuando esto ocurre. Si yo estoy en una tenencia por año y ella no ha terminado, el dueño de la propiedad, así venda, no puede retirar a los inquilinos, ¿cierto? No puede. Si vende la propiedad, el nuevo dueño tiene que esperar que el contrato de renta termine, ¿ok? Eso es una condición sine qua non, ¿ok? Ahora, cuando el inquilino está en tenencia por tolerancia, porque ha terminado este contrato y él no ha desocupado por X, por B o por Z, pero no hay un nuevo contrato, el dueño puede vender y puede desocuparlo sin ningún problema. Entonces, realmente hay consecuencias legales en el momento de tener una tenencia, ¿ok? Si tú tienes una tenencia, también mes a mes, tenencia por voluntad, y vendes la propiedad, tú puedes mandar a desocupar, porque no hay una permanencia en el contrato ni para el dueño ni para el tenant. Entonces, estas tenencias tienen consecuencias legales. Para el examen, solamente les van a preguntar cómo se llama la tenencia dependiendo de lo que ocurre. Nada más que eso. Ok. Siguiente concepto importante, y es el homestead, o declarar una vivienda como hogar principal. Realmente, para temas de hipoteca, de préstamo, de la forma como se nos financia y cómo adquirimos las propiedades, cuando compramos una primera propiedad donde vamos a vivir y la compramos con un crédito que está diseñado para primer comprador, realmente ese es nuestro hogar principal. Pero para tener ventaja, que en este caso son ventajas legales, fiscales y de protección como dueño ante alguna eventualidad que nos ocurra a lo largo de esa titularidad como dueño, como la muerte, el pago, la falta de pago de impuestos, la falta de pagos para otros acreedores. La ley nos permite registrar las propiedades como hogar principal, como hostel. Entonces, una categoría legal que se le da a la residencia primaria, ¿ok? No es un derecho asumido, por lo que los dueños tienen que registrarla. Nosotros, fíjense que no lo hemos hecho en nuestra casa, el año pasado se nos olvidó. Y ayer nosotros recibimos en el correo postal la notificación del condado de Forsyth que es momento para registrar nuestro hogar como vivienda principal. Se puede hacer a través de las páginas de internet de los condados, lo pueden hacer todos los condados, tienen la posibilidad de aplicar, ¿ok? Desde ahí, desde la página.
Y el declarar una vivienda como hogar principal nos va a dar ventaja, nos va a proteger ante eventualidades que cualquier otra propiedad no va a tener esa protección. ¿Ok? Entonces, todos los dueños deberían hacerlo. ¿Cómo hacerlo? A través de la página de internet. ¿Lo podemos hacer todo? Pues hoy legalmente algunos condados tienen diferencia. Entonces, unos condados permiten con cualquier estatus migratorio hacerlo. Otros no. Otros exigen que el dueño sea residente permanente o ciudadano. O que en el grupo familiar haya un miembro menor de edad ciudadano. ¿Ok? Tu hijo sea ciudadano. Si no, no te lo van a permitir. Pero bueno, ya han avanzado y muchos condados desde hace 2 años, 3 años para acá han incluido a cualquier estatus migratorio para permitirles declarar la vivienda, que es donde tú vives, como hogar principal. ¿Cuáles son las ventajas que entrega el declarar la vivienda como un hostel? La primera, importante para examen, evita forzar la venta de la propiedad. Evita la venta forzosa de la propiedad. No es que no vas a pagar las deudas. Claro que tienes que pagar las deudas. Tienes que pagar la hipoteca. Tienes que pagar a tus acreedores que hayan puesto gravámenes sobre tu propiedad. Pero ningún acreedor, incluso el banco, no puede ir a una ejecución hipotecaria rápida, breve, forzosa. No puede. El juez, el condado, les dará la posibilidad al dueño de esta propiedad a que agote todos los recursos financieros posibles a su disposición para pagar la deuda, ¿ok? Y para cubrir esas deudas que tiene con terceros, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa que evita el tener declarada la propiedad como hostel, la venta forzosa de la propiedad, ¿ok? El tener la propiedad declarada como hostel también entrega una protección después de la muerte. Entonces, si tú has comprado una propiedad en Severalty, que en este caso ocurre porque la compró solo el esposo y tú no estás en el título. Entonces, bueno, si solo está el esposo y tú no estás en el título y él la declara como un hostel, a la muerte del esposo, la cónyuge que sobrevive, la esposa, recibe un vitalicio y los niños menores de 18 años reciben un nudo propietario, un reminder man. Entonces, en este caso, fíjense que el hostel supera el tema de la falta del testamento. ¿Ok? Entonces, eso también da una protección. ¿Ok? Importante. Y como siguiente protección, que lo vamos a ver, ¿ok? En la unidad número 18, cuando tenemos declarada una vivienda como hogar principal, se pagan menos impuestos de property tax, menos impuestos a la propiedad, porque la propiedad está protegida. Entonces tienen excepciones para los dueños y pagan un poco menos de impuestos a la propiedad. Yo cada vez que una persona que es dueña de propiedades me dice, es que me aumentaron los impuestos, que un momento esto, que un momento esto, yo siempre le digo, declárenla como hogar principal porque esto es una forma de pagar un poco menos de impuestos. ¿Ok? Ok, listo. Vamos con las preguntas. Juan le cede una propiedad a Pedro mientras Pedro viva, con la disposición de que la propiedad regresará a Juan o a sus herederos a la muerte de Pedro. ¿Qué tipo de propiedad se le está adjudicando a Pedro? No le están preguntando por Juan, le están preguntando por Pedro. Vitalicio. Ajá. Vitalicio, correcto. Una hija transfirió una propiedad a su anciana madre con la condición de que la propiedad retornará a la hija a la muerte de la madre. ¿Qué recibe la hija cuando la madre muere? Ese patrimonio de reversión. Reversión. Reversión, correcto. Carla le da a Alexander una propiedad para que éste la disfrute por el lapso de su vida. A la muerte de Alexander, la propiedad pasará a manos de Pedro. ¿Cómo se llama el interés que tiene Pedro sobre dicha propiedad?
Nudo propietario. Todo Nudo pro- propietario, correcto. El propósito principal de declarar una propiedad como hogar principal es Proteger a la propiedad de una venta forzosa. correcto. Bastante salidor esa pregunta, ¿oyeron? Otro término para el contrato de palabra o para el contrato por escrito que no provee tiempo de terminación. Hay contrato, pero no sabemos exactamente cuándo termina. Posesión por voluntad. Por voluntad, correcto. Un inquilino continúa en posesión de la propiedad que alquila después que se vence el contrato de alquiler. ¿Qué tipo de tenencia tiene el inquilino? Tenencia por tolerancia. Ese por Tenencia tolerancia. por tolerancia, correcto. Asociaciones de propietarios y todo este tipo de propiedades que hemos visto están reguladas por el Chapter 720. Cada vez que nuestro cliente va a comprar una propiedad que tiene asociación, tú debes indicarle la divulgación de las valuaciones y eso es el monto económico, los dólares que él va a pagar mensual, bimensual, anual de asociación al hacerse dueño de esa propiedad. Porque quizás tu cliente no quiere pagar eso. Yo ahorita atendí a una cliente en octubre, ya cerró en octubre, y ella me decía, no quiero pagar más de $150 de asociación. Y para nosotros fue difícil ubicarle una propiedad porque ella podía comprar por el monto que estaba calificada un condominio. No podía comprar un single family. ¿Ok? Los single family están sobre los $300,000. Entonces, comprar un single family menos de 300 se nos hacía cuesta arriba. Entonces, nos costó porque ella no quería pagar una asociación más de 150. ¿Ok? Entonces tú tienes que decirle a tu cliente cuánto va a pagar la asociación y no dejárselo como una sorpresa después que cierre y le llegue la factura de la asociación. Eso es bien importante. Y otra cosa que deben conocer tus clientes compradores son los convenios restrictivos comunes de la asociación. ¿Qué significa esto? Las reglas, ¿ok? Estas son las reglas de la asociación. ¿Qué colores puedo colocar en la fachada? ¿Puedo cambiar las ventanas? No las puedo cambiar. ¿Puedo construir una piscina en mi patio o no lo puedo hacer? ¿Puedo cambiar o modificar el tipo de cerca, de fence que tiene o no lo puedo hacer? ¿Ok? ¿Puedo estacionar en el frente de mi casa sin que me remolquen o si paro en la acera me van a remolcar? ¿Ok? ¿Puedo tener la puerta del garaje abierto o no la puedo dejar abierta? Señores, las regulaciones son hasta del tipo y marca de bombilla que voy a colocar en el Porsche, ¿ya? En el frente de la casa. Tiene que ser la misma marca, ¿ya? La misma claridad, el mismo tipo, ¿ok? Así son las asociaciones. No puedo colocar la Navidad en octubre. Entonces, si usted es venezolano, entonces puede mudar país porque usted quiere poner las lucecitas en octubre. Hay asociaciones que no se lo van a permitir. Y si usted coloca las lucecitas en octubre, lo van a multar por $1,000 por haber puesto las lucecitas en octubre. ¿Ok? Entonces, cuando nuestro cliente va a comprar una propiedad, tiene que saber, ¿ok? A qué se está enfrentando. Hay asociaciones que les van a decir la música hasta las 10 de la noche. Y usted tiene que respetar. Y si usted quiere hacer una fiesta que va a durar hasta las 11, a las 10:01 le va a llegar la policía. ¿Ok? Entonces esas son restricciones que están en los convenios restrictivos de las asociaciones y deben divulgarse antes de que nuestro cliente vaya a presentar una oferta, entre en contrato con una propiedad. Para terminar, las últimas dos preguntas de la unidad número 8. Cuando un comprador está interesado en comprar una propiedad que tiene asociación, ¿qué es lo primero que tú le debes comunicar? A ver si hay evaluaciones y las restricciones de la Correcto. asociación. Así es, esto mismo es, correcto. Ok. ¿Y cuál es el estatuto que regula las asociaciones de propietarios, las HOA, en Florida? A 720. 720, correcto. Muy bien.